Saludos a todos, mi nombre es José Antonio Besada y en esta oportunidad tengo a mi cargo la presentación de la cuarta sesión de este curso especializado en protección al consumidor en el sistema bancario. Como parte de esta sesión desarrollaremos, en primer lugar, la importancia del derecho a la información, no solamente para garantizar la libertad de elección, sino también su importancia para el buen funcionamiento del mercado. En segundo lugar, analizaremos los criterios generales para la determinación de lo que es información relevante y las condiciones para su entrega. En tercer lugar, analizaremos las obligaciones específicas de información en el ámbito bancario, atendiendo a la regulación general y a la regulación sectorial correspondiente. Y en cuarto lugar, explicaremos en qué consiste el sistema de atención de requerimientos a cargo de las entidades financieras. Sin más sobre el particular, vamos a empezar con nuestro primer tema: libertad de elección y derecho a la información. Creo que para todos es claro que un intenso proceso competitivo genera beneficios a los consumidores. Porque cuando tenemos competencia, tenemos alternativas. Cuando tenemos competencia, tenemos mejores precios, mejores combinaciones de calidad y de precio. En el caso de productos bancarios, por ejemplo, cuando tenemos competencia, tenemos mejores tasas de interés para los créditos, mejores tasas de interés para los depósitos a plazo, ¿cierto? Y eventualmente se ven reducidos las comisiones y gastos también. Es innegable entonces que la competencia y el intenso proceso competitivo beneficia a los consumidores. ¿Pero eso es suficiente? ¿Es suficiente que tengamos opciones o falta algo más? ¿Es suficiente que existan alternativas o hay algo más que falta? Pues bien, yo en la sesión pasada les planteé un ejemplo que ilustra bastante claro este punto. Yo les preguntaba, si ustedes tuvieran que elegir entre 5 caminos y cada uno de los caminos tiene una cortina delante, ¿cuál elegirían? Pues tendrían que elegir alguno, pero no saben qué hay detrás de la cortina. Uno podría decir, bueno, pero eligió sin saber qué era lo que estaba eligiendo. Eso es lo que ocurre. Tenemos alternativas, pero tenemos que conocer cuáles son estas alternativas. Tenemos que conocer las características, las condiciones, los riesgos, posibles restricciones, y para eso necesitamos información. Y esa información debe ser entregada de manera oportuna. Esta información debe ser clara, completa, debe ser sencilla y debe, pues, eventualmente permitirme elegir una opción que se acomode a mis necesidades. Esta información obviamente tiene que ser entregada de manera homogénea. Ya lo vamos a ver en los ejemplos concretos. Si yo, en un caso, tengo que comparar tasas de interés, de nada me sirve que una entidad bancaria publique la tasa de interés compensatorio para un crédito y que la otra publique la tasa de costo efectivo anual, porque no son comparables. La tasa de costo efectivo anual incorpora otros conceptos distintos a los que incorpora la tasa de interés compensatorio simplemente. Entonces, esa información debe ser homogénea. Y con base en esa información, yo como consumidor podré comparar las alternativas que existen. Y a partir de ello, podré elegir de manera informada. Esa elección informada es la que realmente garantiza la libertad de elección del consumidor. Sin esa información, mi libertad de elección no será plena. Entonces, asumiendo esto como premisa, cabe preguntarnos, ¿y dónde está esa información? ¿Dónde está esa información que necesitamos como consumidores? Pues bien, en el marco de una relación de consumo,
por la experiencia que tiene el proveedor en el desarrollo de los productos y servicios, en su comercialización, es él quien maneja la información. En el caso de los productos bancarios, obviamente es la entidad bancaria la que conoce sus productos crediticios, la que conoce la forma de hacer los cálculos de las tasas de interés, conoce la forma de hacer los cálculos en caso se ejerce el derecho al prepago, ¿no es cierto? Conoce sus diferentes productos financieros a modo de experto. Ese conocimiento no lo tiene el consumidor y probablemente no lo tenga en esa misma cantidad de información. Pero lo cierto es que ese consumidor necesita esa información, porque sin esa información no va a poder elegir de manera adecuada. Esta situación de desigualdad es lo que configura una relación asimétrica en términos de información. Es innegable que entre proveedores y consumidores existe una relación asimétrica, una desigualdad informativa. Y esta situación asimétrica es mucho mayor cuando hablamos de productos y servicios en el ámbito bancario. ¿Por qué? En primer lugar, por la complejidad del producto. No solamente son productos que involucran terminología compleja, ¿cierto? No es común que un consumidor conozca a la perfección qué es una tasa de costo efectivo anual o qué es una tasa de retorno efectivo anual, ¿cierto? No es información que el consumidor maneje y probablemente si se la dan tampoco la entienda muy claramente. Esa es una situación que incrementa la situación de desigualdad. ¿Qué otra situación incrementa esta situación de desigualdad? Muchas veces el consumidor no sabe cuál es la información que necesita. Yo no puedo exigir aquello que no conozco, ¿cierto? En el caso concreto, les pongo un ejemplo muy sencillo para luego aterrizar en el tema bancario. Si yo compro, imagínense, un champú para lavarme el pelo, yo pues veré el envase, veré las características y probablemente lo compre. Pero si no me dicen que el uso diario y constante de ese producto genera la caída del pelo, yo no lo voy a saber. Y probablemente me enteraré cuando empiece a perder el cabello. Entonces, es una información que yo no conozco. Yo no sé que existe esa información. Igual ocurre en el caso de los servicios bancarios. Hay mucha información que yo no conozco y no sé que es importante. Y como no sé que es importante, no la puedo exigir. Esa es otra situación que incrementa la asimetría informativa. Y hay un tercer elemento. Bueno, hay un tercer elemento vinculado a las prácticas que contravienen la buena fe. ¿Qué ocurre cuando eventualmente una entidad bancaria utiliza letra muy pequeña en sus formularios, utiliza información ambigua, utiliza información sumamente compleja sin explicarla, omite entregar información o la entrega de manera tardía? Pues obviamente esa situación también incrementa o acrecienta la desigualdad informativa. Y finalmente hay un cuarto elemento para el caso concreto de los servicios bancarios que incrementa esta situación de asimetría informativa. ¿Cuál es este cuarto elemento? Pues lo mencionamos en la sesión pasada y radica en el hecho de que estamos ante contratos con cláusulas no negociadas. En la generalidad de los casos, en el ámbito bancario, se utilizan contratos de adhesión o con cláusulas generales de contratación. Esa limitación a mi libertad contractual, evidentemente también incrementa la asimetría informativa, porque yo no estoy negociando aquello que finalmente voy a aceptar. Entonces, ante esta situación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Qué corresponde hacer? Pues bien, vamos a atacar este problema
desde tres ámbitos. En primer lugar, desde el ámbito regulatorio. Como ustedes saben, porque por su actividad profesional lo ven diariamente, existe tanto la regulación general del código, que establece obligaciones generales de información, pero también desde el ámbito regulatorio existe regulación sectorial específica, principalmente aquella contenida en la reglamentación de la Superintendencia de Banca y Seguros. Allí también se establecen obligaciones específicas de información vinculadas a los productos y servicios bancarios y al momento en que se tiene que entregar esta información. Eso desde la regulación. Así es como se ataca el problema de la desigualdad informativa desde la regulación. Como ustedes ven, la opción no es decirle al consumidor qué debe contratar, ¿no es cierto? Esa no es la opción. La opción es darle la información que le permita, de manera informada, elegir qué es lo que mejor se adapta a sus intereses y necesidades. Eso desde la regulación, pero no es suficiente. Tenemos que supervisar, y desde la supervisión también hay un rol muy importante de las entidades del Estado. Ustedes deben conocerlo perfectamente, porque desde la supervisión tenemos el rol que cumple el INDECOPI a través de sus diferentes procedimientos para recibir denuncias de consumidores, ya sea un procedimiento sumarísimo, ordinario, o desde el sistema de atención al ciudadano, donde se pueden promover espacios de conciliación importantes que permitan solucionar controversias. Eso es importante desde la supervisión. Igual, desde el lado de la Superintendencia de Banca y Seguros, también encontramos acciones de supervisión importantes. No solamente a través de la aprobación administrativa previa de cláusulas generales, sino también porque la superintendencia ejerce una función, conoce procedimientos de oficio para verificar si las entidades bajo su ámbito de supervisión incurren en alguna infracción. Entonces, desde el ámbito de la supervisión tenemos el rol que cumple el INDECOPI y también tenemos el rol que cumple la Superintendencia de Banca y Seguros. No podemos olvidar que desde el ámbito privado también tenemos un organismo que de alguna forma participa también de esta supervisión. Y nos referimos a la Defensoría del Cliente Financiero de ASBAN, de la Asociación de Bancos, donde eventualmente también se pueden tramitar procedimientos en determinados supuestos que ustedes ya van a ver en la penúltima sesión del curso, ¿sí? Entonces, tenemos desde la supervisión al INDECOPI, desde la supervisión a la SBS, y también tenemos los procedimientos que se pueden tramitar ante la Defensoría del Cliente Financiero de ASBAN. Interesantes ejemplos de supervisión se han dado a lo largo del tiempo. Yo les comento uno, que probablemente ya lo conocen, ocurrió hace muchos años. De pronto era muy frecuente las denuncias por consumos indebidos con tarjeta de crédito, sobre todo en establecimientos comerciales en grifos. Entonces, ¿qué acción de supervisión tomó el INDECOPI? Decidió desarrollar una inspección sin previo aviso. ¿Y qué hacía? Acudía a los establecimientos con dos inspectores, intercambiaban sus tarjetas de crédito y el que conducía utilizaba para pagar la tarjeta del otro. Entonces, cuando la persona que atendía el establecimiento en el grifo le cobraba, no le pedía DNI, no identificaba a la persona, se realizaba la transacción y el funcionario levantaba un acta. Era una acción de supervisión muy importante, porque de esa forma se pudo verificar en una serie de establecimientos de expendio de combustible que no se estaba cumpliendo, el establecimiento no estaba cumpliendo con su obligación, que era verificar la identidad de la persona que efectuaba el consumo. Finalmente, eso logró superar esa situación concreta. Entonces, vemos que
aquí tenemos un elemento importante para superar estos problemas de desigualdad informativa, básicamente, entre proveedores y consumidores. Vamos a ver otros ejemplos. Yo les comento un caso importante desde el ámbito del mercado de valores, que también es pues, propiamente mercado financiero. En el mercado de valores hay diversos productos que también se ofrecen a los consumidores. Las sociedades agentes de bolsa les permiten invertir en acciones que se negocian en rueda de bolsa, o las sociedades administradoras de fondos les permiten entregar dinero que conforma un patrimonio que invierte en diversas operaciones en el mercado de valores, ya sea en acciones, bonos, entre otros. En muchos de estos casos se verifica que la persona que atiende al inversionista consumidor no le da información completa verbalmente. Le dice, sí, claro, entrega el dinero y vas a recibir un retorno muy rápidamente. No le da información completa, entonces la persona, habiendo escuchado lo que le dicen de manera personal, de manera verbal, invierte y luego firma un contrato, firma una orden y se retira a su casa. Y de pronto se da cuenta que no ganó el dinero de manera tan rápida. Y es muy probable en algunos casos que hasta haya perdido mucho dinero. Y cuando esta persona va a reclamar, ¿qué le dice? ¿No? Bueno, ahí está tu contrato. Y en tu contrato dice cuáles son los riesgos. Y probablemente la persona diga, pero es que el vendedor me dijo otra cosa, el representante me dijo otra cosa. Y vayan donde el representante, y el representante ¿qué va a decir? No, yo no le dije, está en su contrato. Y esa persona va a presentar una denuncia ante Indecopi. Y la empresa que va a presentar el contrato. Y cuando se evalúe el contrato, se va a determinar que efectivamente se decía que había riesgos. ¿Cómo se va a declarar la denuncia? Probablemente infundada. En ese tipo de casos, también es importante acciones de supervisión concretas. En este caso de Indecopi, y en el caso del mercado de valores, de la Superintendencia de Mercado de Valores, o también de la Superintendencia de Banca y Seguros, que al igual que el caso de los grifos, puedan verificar si es que la información que se está entregando verbalmente es una información veraz y exacta. Entonces, yo planteaba la pregunta, ¿qué hacer ante el problema de la asimetría informativa? En primer lugar, ya conocemos el ámbito de la regulación. Ahora, acabo de explicar el ámbito de la supervisión. ¿Es suficiente o falta algo? Pues falta algo muy importante, esencial, que es la educación financiera. No solamente tengo el derecho a recibir información, también pues debiera, y lo es, porque el código lo reconoce, es una política de Estado promover la educación financiera. Porque con la información a disposición y el entendimiento claro de esa información, es que podré yo realizar mi elección de manera adecuada. ¿Cómo es que se promueve este ámbito educativo? En primer lugar, políticas públicas. El código las reconoce, políticas públicas de educación. En segundo lugar, a través de las entidades del Estado. Indecopi, a través de esta escuela, por ejemplo, promueve todo lo que es educación financiera. A través del sistema de atención al ciudadano, también, porque cuando tiene un consumidor que tiene dudas sobre un bien o servicio concreto, pues podrá ir al sistema de atención al ciudadano para requerir información sobre sus derechos y sobre las vías legales para su defensa. Allí también se hace educación financiera. La Superintendencia de Banca y Seguros tiene una plataforma de atención al usuario, donde también se brinda orientación a los consumidores sobre la prestación de servicios bancarios, sobre las características y sobre sus derechos. Y en el caso del mercado de valores, tenemos a la Superintendencia con su Defensoría del Inversionista y su Intendencia en General de Orientación, que también cumplen con esta función de educación financiera. Eso desde el Estado.
pero también desde el sector privado se genera educación financiera. Las mismas entidades bancarias tienen la obligación de administrar un sistema de atención al cliente, a través del cual puedan explicar claramente en qué consisten los servicios que ofrecen. Y además, el cliente tiene el derecho, de manera previa a la celebración del contrato, de requerir toda la información pertinente que necesite para poder finalmente decidir. Entonces, aquí, desde el sector privado, tenemos un caso importante en el sistema de atención al cliente de las entidades bancarias. Pero no solamente eso, las asociaciones de consumidores también cumplen un rol fundamental en lo que es educación financiera, porque de alguna forma tienen mayor capacidad de conseguir y procesar información y trasladarla al público de manera clara y sencilla. Entonces, recapitulando, ante este problema de desigualdad informativa, ¿qué hacer? Regulación a través de establecimiento de obligaciones específicas de información, supervisión y educación. Esos son los tres estandartes que van a permitir superar este problema de asimetría o desigualdad informativa. Pero, ¿eso es todo o falta algo? ¿Qué debe hacer el consumidor? ¿El consumidor no debe aportar algo también? Pues allí tenemos que buscar o promover un consumidor que tenga la diligencia mínima necesaria para poder actuar en el mercado. ¿Qué es diligencia mínima necesaria? Un consumidor debe poder o debe tener claro que debe informarse sobre los productos o servicios que debe contratar, más aún cuando son complejos. Un consumidor debe pedir la información, debe revisarla, y si no la entiende, debe preguntar. Si yo no entiendo en qué consiste este contrato de crédito hipotecario, si yo no entiendo cuáles son mis obligaciones cuando se celebra el contrato, pues consulto. Podré consultarlo directamente en el banco, podré dirigirme a la plataforma de atención al usuario de la Superintendencia de Seguros, podré dirigirme al sistema de atención al ciudadano del INDECOPI, ¿cierto? Y de esa forma podré entender esa información y así recién decidir cuál es la mejor opción. Hace un momento les comentaba un ejemplo que es común. Aquel caso donde recibo información de manera verbal y sin leer el contrato firmo. Ese consumidor está actuando de manera diligente, pues no, porque está firmando un cheque en blanco. Está asumiendo obligaciones que probablemente nunca le fueron informadas y que él tampoco tuvo la diligencia de leer, ni de entender o de preguntar si no entendía. Se fió en lo que le dijo el vendedor. Esto es bastante frecuente. Les cuento otro caso que también está vinculado al sistema de inversión, el caso de los fondos colectivos. Me imagino que ustedes en algún momento han visto denuncias contra empresas administradoras de fondos colectivos. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es el caso frecuente? Que viene el asociado es el que celebra el contrato con la empresa administradora de fondos colectivos, viene el asociado y dice: el vendedor me dijo que al tercer mes me llevaba el auto y ya va un año y nada. El vendedor me dijo que finalmente, si resolvía el contrato, me devolvían todo mi dinero y no me han devuelto. El vendedor me dijo que si remataba con 3 cuotas, me sacaba el auto a la primera. Y eso no ha ocurrido. Y las personas vienen indignadas. Dicen, esto es una estafa. Porque lo que me dijo el vendedor no ha pasado. Y de pronto, cuando empiezan a revisar su contrato, se dan cuenta que el bien o servicio no se pueden ofrecer bienes y servicios en un plazo determinado. Uno participa
de sorteos o remates y ganará el que salga sorteado o el que remate con más cuotas. Pero eso no lo sabía el consumidor. También, si resuelve el contrato, ¿qué es lo que va a ocurrir? Le van a decir, bueno, te devolveremos el dinero, pero cuando finalice el grupo. Y no se te va a devolver todo, se te va a devolver la parte correspondiente a la cuota capital, no las cuotas administración que ya pagaste, que es un componente de la cuota total. Y tampoco la cuota de inscripción, con lo cual su retorno se ve reducido drásticamente. Ese consumidor evidentemente se siente engañado y es muy probable que lo hayan engañado, pero él firmó un contrato y si no tiene forma de probar que verbalmente le dijeron algo distinto, pues no podrá tener un caso favorable. Distinto sería el caso que le da la conversación, porque finalmente es una transacción comercial, no es una comunicación privada. En ese caso tendrá una prueba, pero si no la tiene, lo frecuente es que no la tenga, tendrá un caso perdido. Esta situación es sumamente grave y es sumamente frecuente. Ante estos casos, por eso digo, no es suficiente que existan alternativas, no es suficiente que exista información, se requiere educación financiera y se requiere un consumidor que actúe con la diligencia mínima necesaria. Busque información, la revise y si no entiende, que pregunte. Ustedes dirán, este problema de información es un problema que solamente afecta al consumidor que no se informó. Pues sí, pero no. Este problema podría afectar a todo el mercado. Y para eso, ustedes ya lo han revisado en su lectura, pero vale la pena entender y explicar qué ocurrió en los Estados Unidos en el año 2008, la crisis financiera. Todos tenemos ideas generales, ¿no? Reventó la burbuja, el valor de los inmuebles se fue al piso, pero ¿cuáles son las razones reales? Voy a explicarles brevemente en qué consistió esta crisis para que al final podamos concluir si alguno de los problemas que originaron la crisis estuvo relacionado a un tema de información. Pues bien, les cuento la historia. En los Estados Unidos, a partir del año 2004, se inició una política de liberalización del sistema bancario. Las entidades bancarias podían desarrollar más operaciones en el mercado, operaciones bursátiles, y además estuvimos frente a un proceso de desregulación, retiro del regulador. Se promovió la autorregulación, eso por un lado. Y por otro lado, la Reserva Federal Norteamericana, que es como el Banco Central de Reserva en el Perú, redujo las tasas de interés. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué redujo las tasas de interés? Para promover la economía a través del consumo. Las entidades bancarias empezaron a ofrecer créditos con menores tasas de interés. Y esta situación tuvo incidencia directa en los créditos hipotecarios, porque más personas podían acceder a un crédito hipotecario, porque el interés era más barato, era más bajo. El costo de un crédito hipotecario era menor. Entonces, teníamos mayor demanda de viviendas. Ustedes saben que a mayor demanda sube el precio, ¿no es cierto? Al haber mayor demanda también, la oferta empezó a crecer. Todos consideraron que el negocio inmobiliario era un buen negocio. Pero no solamente esto. Al ser tan bajas las tasas de interés, se creó un producto que era el crédito subprime. Era un crédito donde, para otorgarlo, pues, no se verificaba mayormente la situación financiera de quien lo solicitaba. Personas que no podrían acceder a un crédito porque
que tenían un historial crediticio negativo podían acceder a este tipo de créditos subprime, porque las tasas eran muy bajas, ¿no? Entonces, eso hizo que la demanda crezca mucho más y que eventualmente los precios de las viviendas suban. Obviamente estos créditos subprime tenían una serie de condiciones, no eran créditos normales, tenían tasas de interés variables, inclusive tenían promociones para el pago de cuotas. Entonces, de repente en el contrato decía, por el primer año tu cuota va a ser tanto, pero a partir del segundo año tu cuota va a crecer. Y además de eso, habían tasas de interés variables. Entonces, ahí tengan en cuenta ese dato porque es muy importante. Entonces, ¿qué hacían las entidades bancarias para desprenderse de ese riesgo? Pues agrupaban todos estos créditos hipotecarios, aquellos que sean homogéneos, los agrupaban en productos financieros, ¿no? Aquellos créditos que tengan tasas semejantes, plazos semejantes, todos eran agrupados. Y con eso se constituía un patrimonio autónomo. ¿Me están entendiendo? ¿No? Un patrimonio autónomo, y con cargo a ese patrimonio autónomo se emitían títulos. Títulos que tenían como soporte el flujo financiero derivado de los contratos de crédito hipotecario. Esos títulos eran vendidos por fondos de inversión, eran vendidos a inversionistas institucionales. ¿Quiénes pueden ser inversionistas institucionales? Fondos de pensiones, otros fondos de inversión, entidades bancarias y financieras. Compraban estos títulos porque consideraban pues, que podían luego ser vendidos a precio más alto, y todos estos títulos se sustentaban en el flujo generado por los contratos de crédito hipotecario que habían sido agrupados en paquetes. Obviamente, aquí también hay que tener en cuenta un elemento. Estos títulos tenían que ser clasificados por una entidad clasificadora. Y uno de los puntos importantes en este problema era que se cuestionaba si las clasificaciones de las entidades clasificadoras eran adecuadas. Porque, obviamente, si la clasificadora dice que es un título riesgoso, pues ese título va a tener un valor muy bajo. Pero si la clasificadora dice que el título tiene cierto grado de inversión, entonces será un título que tendrá un mayor valor. Entonces, teníamos que los créditos hipotecarios subprime, los riesgosos, se empaquetaban junto con los otros, que eran créditos hipotecarios más seguros, en paquetes homogéneos, se creaban patrimonios autónomos y se emitían títulos. Y esos títulos se negociaban. En algún momento se estableció la obligación de contratar seguros para este tipo de operaciones. Entonces, ¿qué ocurría? Teníamos una clasificadora de riesgo que le daba buena calificación a estos títulos, teníamos un seguro, pues teníamos el negocio perfecto, porque teníamos títulos altamente seguros. Una sensación de seguridad. Pero ¿qué pasó? En el año 2004, la Reserva Federal incrementó las tasas de interés. Entonces, en el caso de los créditos subprime, no solamente tenían cuotas variables, sino que al ser la tasa de interés variable, subió la tasa de interés. Estas personas que tenían los créditos hipotecarios subprime ya no podían pagar las tasas de interés. Empezaron a caer en morosidad. Estos contratos también tenían cláusulas que facilitaban los desalojos. Entonces, empezaron a ser desalojados. Tenían deudas, empezaron a ser desalojados, y lo más grave, como ya había todo un mercado inmobiliario, ya el mercado de la construcción había desarrollado pues muchos inmuebles, el precio se vino abajo por dos razones. Porque ya no se podía acceder al crédito tan fácilmente, entonces ya no habían tantos compradores de viviendas, y en segundo lugar, porque esas viviendas que eran pagadas por el banco ya no se podían vender, o su costo
no cubría el valor del crédito y se generó un gran problema. Pero no solamente fue un problema para el consumidor que contrató un crédito hipotecario. Esto se extendió porque, como les dije hace un momento, teníamos títulos que habían sido emitidos con cargo a un patrimonio autónomo conformado por los créditos hipotecarios, y esos títulos, ¿qué pasó con el valor de esos títulos? Se vino abajo también. Entonces, tuvimos una muy grave crisis, no solamente en los Estados Unidos, esa crisis se extendió incluso fuera de los Estados Unidos. Y no solamente fueron perjudicados los que contrataron los créditos hipotecarios, también fueron perjudicados aquellos que compraron los títulos, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, las entidades bancarias que compraron los títulos. Esa aseguradora que les mencioné no tenía dinero para asegurar tanto. Entonces se creó un problema global. La pregunta es, ¿cuáles fueron las causas de este problema? Se mencionan muchas. Se dice que la política económica de la Reserva Federal de Estados Unidos no fue adecuada. Se dice que fue un problema de desregulación, debió haber mayor supervisión. La entidad que en los Estados Unidos que cumple la función de la SBS en Perú debió supervisar este tipo de productos crediticios. Las empresas clasificadoras, se dice que no clasificaron bien estos títulos que se habían emitido con cargo a los créditos hipotecarios. Pero también es innegable que hay un problema de información. Porque esas personas que contrataron esos créditos hipotecarios subprime no tenían la información completa o no la tenían clara. Probablemente no tenían claro qué significaba eso de tasa de interés variable. De repente pensaron que su situación económica mejoraría, no entendieron bien cómo era que luego de un año les iban a subir la cuota. No hubo probablemente se entregó la información, pero de repente no estaba clara. Y eso generó que estas personas, guiadas más por un deseo de beneficio que la prudencia financiera, cometieran estos errores. Aquí tenemos un grave problema generado, entre otras cosas, por problema de información. No tenían la información clara, no la entendían, tomaron decisiones arriesgadas y el sistema cayó. ¿Por qué les cuento este caso? Porque yo inicialmente les dije, estos problemas vinculados a la información no solamente afectan al consumidor que toma la mala decisión, podrían generar grandes externalidades. Y un caso claro es el caso